Domingo 4 de Cuaresma. Primera lectura, tomada del primer libro de Samuel. En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: «Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a Jesé el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey». Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: «Seguro, el Señor tiene delante a su ungido». Pero el Señor le dijo: «No te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia. El Señor ve el corazón». Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo: «Tampoco a estos los ha elegido el Señor». Luego preguntó a Jesé: «¿Se acabaron los muchachos?» Jesé respondió: «Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas». Samuel dijo: «Manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue». Jesé mandó a por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: «Anda, úngelo, porque es este». Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondamos, hermanos, a esta primera lectura con el Salmo 22. Ustedes todos digan: «El Señor es mi pastor, nada me falta». El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me he de recostar, me conduces a fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Segunda lectura, tomada de la Epístola a los Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14. En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas, pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: «Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio del día de hoy está tomado de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: «Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús: «Ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo». Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, y untó con el barro los ojos del ciego, y le dijo: «Vete, lávate en la piscina de Siloé», que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían: «¿No es este el que se sentaba para mendigar?». Unos decían: «Es él». «No», decían otros, «sino que es uno que se le parece». Pero él decía: «Soy yo». Le dijeron entonces:
¿Cómo, pues, se te han abierto los ojos? Él les respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron: ¿dónde está ese? Él les respondió: no lo sé. Lo llevan donde los fariseos, al que antes era ciego, pero era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían: pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos. Entonces le dijeron otra vez al ciego: ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió que es un profeta. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego, hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo, el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron: nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, ni quién le ha abierto los ojos. Eso nosotros no lo sabemos. Preguntadle, edad tiene, puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo por los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que, si alguno le reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntádselo a él. Le llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Les respondió: si es un pecador, no lo sé, solo sé una cosa: era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó: os lo he dicho ya, y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre les respondió: eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y a que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: has nacido todo entero en pecado, y nos das lecciones a nosotros, y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera, y encontrándose con él, le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Y dijo Jesús: para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.